Continúa el Sarjá Masters 2025 y en la ronda número 4 nuevamente el joven maestro internacional argentino Faustino Oro ha tenido que enfrentar a otro fuerte gran maestro. En este caso se trata del indio Panelservam Iniyana, un jugador muy peligroso que incluso hasta ha sido campeón nacional a ritmo rápido de su país y tiene casi 2.600 puntos de Elo FIDE. Además, como pudieron ver en el título, bueno, en esta partida Faustino sí que estuvo contra las cuerdas, así que si quieren saber qué fue lo que sucedió, los invito a que se queden hasta el final de este video porque también tendrán la tabla de posiciones y sabrán cómo van las cosas tras la ronda número 4. Pero antes de iniciar, como ya es costumbre, vamos un momentico a mejorar la táctica de la página de ICC, que ya saben, en su plataforma tiene, entre otras cosas, el Daily Puzzle. Lo podemos ver aquí en la parte derecha. Vamos a ver qué nos trae el ejercicio de hoy para mejorar un poco. Pueden ver que en esta posición las negras acaban de jugar dama h4 con la idea muy clara de jugar dama e1 con jaque mate pasillo. Sin embargo, hay demasiadas piezas blancas atacando al rey y aquí parece que todo se define con la sencilla alfil b5 jaque. Pueden ver que c6 es única, pues el rey no tiene ningún otro movimiento para moverse. Y obviamente viene dama e6, tras lo cual llega el mate en tan solo 2 movimientos. Y bueno, así rápido y fácil hemos mejorado un poco la táctica gracias al Daily Puzzle. Recuerden que en ICC tiene otras opciones como por ejemplo el Puzzle Quest. Y si quieren registrarse totalmente gratis, tienen el link abajo en la descripción de este video. Dicho esto, vámonos ahora sí con esta partida de la cuarta ronda donde con las piezas blancas el joven maestro internacional argentino Faustino Oro iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Panelservam Iniyana respondía con C5, una defensa siciliana. Caballo F3, D6, D4, C por D, caballo por y caballo F6. Tenemos una variante Najdorf, las negras desarrollan atacando el peón. Caballo C3 de Faustino, A6, todo muy teórico, alfil E3, E5 y ahora Faustino decide jugar caballo F3. Una retirada, por supuesto, bastante normal, ¿no? Pero hay que decir que últimamente se ha vuelto más popular caballo B3. En caso de alfil E6 vendría alfil E2 y bueno, en algunas ocasiones incluso las blancas suelen jugar dama D2 y enroque largo, ¿no? Para empezar con F3, G4 y el ataque inglés. Pero en lugar de eso, tras caballo F3, dama C7 por parte de Iniyana, A4 de Faustino, H6, alfil E2, alfil E6, enroque, caballo B7, caballo D2, torre C8, alfil F3 y alfil E7. Bueno, ambos jugadores simplemente se dedican a desarrollar las piezas. Pueden ver que ninguno todavía se lanza al ataque. A5 por parte de Faustino, que parece que hace el primer movimiento para intentar ganar espacio en el flanco de dama. Enroque de Iniyana, que continúa con el desarrollo asegurando a su rey. Dama E2, dama B8. Y ahora Faustino jugó torre FC1. Una jugada que, ojo, no está mal en lo absoluto, ¿no? Busca profilaxis allí con el peón de C para en algún momento jugar algo como caballo de 5. Pero quizá torre FB1 era un poquito más ofensiva, buscando más adelante jugadas como B4. Pero bueno, tras torre FC1, alfil de 8 por parte de Iniyana, que bueno, pone presión en A5 y también se prepara para un eventual caballo de 5, ¿no? Donde le estarían atacando el alfil. Y ahora Faustino mete la interesante torre A3, una jugada que quizá busca activar la torre por la tercera fila, además aprovechando que el alfil se retiró de 7, por lo que ya no hay reacciones centrales como D5. Otra jugada natural aquí es H3, evitando temas como caballo G4 o algún otro como alfil G4. Y tras B5, caballo D5. Pero bueno, tras la jugada torre A3, torre E8 por parte de Iniyana, también muy sólido. Un movimiento más agresivo era B5 y tras los cambios, entonces vendría alfil por. Y pueden ver que hay temas sobre el peón de B2, ¿no? Aquí quizá no sería buena idea capturar porque caería el peón de B2. Pero bueno, tras la jugada torre 8, H3 por parte de Faustino, B5 de Iniyana, A por B6 al paso, alfil por B6 y ahora torre B1. Pueden ver que en esta posición las negras se dejan el peón A, pero porque saben que tienen contrajuegos sobre el peón B. De hecho, aquí la jugada torre por A6 no es la mejor porque tras alfil por dama por y dama por B2 pueden ver que la dama captura atacando la torre, también atacando al caballo junto con la torre y hay presión sobre el peón de B2, ¿no? Así que la cosa como que se complicaría un poco.
Por eso, tras la jugada torre B1, alfil por E3 por parte de Inillán, dama por E3 de Faustino, que ahora sí amenaza torre por A6, torre C6, Inillán lo defiende, Faustino jugó alfil E2, más presión sobre el peón, dama B7 por parte del gran maestro indio, y ahora Faustino jugó B4, decidió jugar un poco agresivo en la posición. Quizá alfil D3 era interesante para seguir con la presión sobre el peón de A6. En caso, por ejemplo, de torre B8, pues vendría dama E2 atacando el peón y probablemente las negras van a tener que contraatacar con una jugada como torre B6 para molestar al peón de B2. Pero en cambio, tras la jugada B4, torre B6 por parte de Inillán, B5 de Faustino, que ahora sí quiere cambiar todo en este flanco, A por B, caballo por B, D5, una jugada típica de liberación en la variante o en las defensas sicilianas, E por D5 por parte de Faustino. Y bueno, hay que decir que este no es el mejor movimiento, aunque sí el más natural, porque parece que las negras quieren jugar D4 y ganar espacio. Sin embargo, intermedia, algo mejor era torre A7 atacando la dama. En caso de dama B8, vendría ahora sí por D5 y tras caballo por dama A3, con una posición donde las blancas ahora tienen el control de la columna A. Pueden ver que el caballo en B5 está muy bien defendido y en cualquier momento también vendrá una jugada como C4. En cambio, tras E por D5, caballo por D5 por parte de Inillán, que ataca a la dama, gana un tiempito. Y bueno, Faustino comete quizá la primera imprecisión de la partida, dama G3. Esta jugada sí que es un poco mala, ¿no? Aquí lo más correcto era jugar dama E4 para mantener el caballo clavado. En caso de que se retire, pues viene el cambio de damas. Por ejemplo, tras caballo C5, vendría dama F3 manteniendo la clavada del caballo. ¿Qué pasa tras dama G3? Bueno, que Inillán aprovechó y jugó caballo F4. Sigue ganando tiempos a costa de las piezas blancas. Se amenaza caballo por alfil. Y bueno, aquí ya estábamos en una posición bastante complicada, ¿no? Digamos un momento crítico y pueden ver que al argentino solo le restaban 13 minutos en el reloj, mientras que su rival tiene 43, media hora de ventaja. Y bueno, Faustino cometía otra imprecisión, alfil F3 atacando a la dama. Como les dije, un momento difícil porque aunque no lo parezca, las negras están amenazando un golpe táctico. Lo correcto, o bueno, lo mejor era alfil F1, pero probablemente Faustino vio alfil por H3, que era una jugada muy dura, ¿no? Muy compleja. El tema es que, bueno, aquí las blancas podían jugar dama F3 y tras dama por caballo por y alfil G4 vendría torre E1, pero para nada es tentador jugar este final con un peón de menos donde hay varias piezas, ¿no? La máquina dice que las negras tienen ligera ventaja, pero como les digo, es muy difícil entrar en este tipo de finales con peón de menos y más contra un gran maestro. Por eso el argentino jugó alfil F3, pero Inillán jugó dama B8 y pueden ver que se amenaza torre por caballo ya que el alfil se retiró de la casilla de 2. Y ahora Faustino lanzó C4 para defender y viene el momento crítico. En este momento, las negras tienen dos jugadas para poder sacar una buena ventaja. Sin embargo, se equivocaron y jugaron alfil por C4. La jugada que digamos se ve más rápido porque parece que las negras se van a ganar un peón. Sin embargo, aquí la jugada más fuerte era alfil F5 y ya vamos a ver por qué. Lo que pasa es que también existía el golpe táctico alfil por H3 de nuevo. Una jugada muy dura, aunque las blancas tenían una continuación allí súper compleja, ¿no? G por H3, torre G6 clavando la dama, pero ahora las blancas se salvan con dama por, caballo por y torre A8. Bombazo porque fíjense que se ataca la dama y la torre N8. Las negras no tienen más remedio que devolver material, pero tras alfil por, torre por, caballo E4 y F5, fíjense que las blancas pueden jugar caballo ED6, pero las negras se quedan con un peón y pueden empezar a tratar de aprovechar los huecos, ¿no? Una posición donde las negras deben tener ventaja, pero quizá también el gran maestro se intimidó un poco porque el peón puede empezar a correr en cualquier momento, ¿no? No es fácil calcular este tipo de posiciones porque, bueno, hay fantasmas allí como el peón libre de C. Ahora, como les dije, la mejor jugada era alfil F5. Pueden ver que las negras no van a ganar material, pero tras torre B A1, dama de 8 amenazando alfil por H3 y rey H1, entonces vendría torre G6, dama H2 y caballo F6. Y el tema está más que todo en ganarle espacio y terreno a la blanca, dejarlos atrás
Y bueno, la máquina dice que esto es ventaja clara de las negras, ¿no? En caso, por ejemplo, de torre 1 a 2 para defender al caballo, entonces vendría una jugada como caballo D3. Y bueno, pueden ver que se amenaza el peón de F2, la dama está bastante restringida y una posición con bastante espacio para las piezas negras y una clara ventaja. En cambio, tras alfil por C4, si bien las negras ganan un peón de inmediato, Faustino jugó caballo por C4, torre por B5 recuperando la pieza, torre por B5, dama por B5 y ahora caballo D6. Aquí las blancas también hay que decirlo empiezan a jugar muy preciso, ¿no? Se amenaza un doblete por lo que las negras jugaron dama B1, posiblemente aquí el gran maestro pensó, bueno, ya me quedé con el peón de más. Rey H2 por parte de Faustino que sigue atacando la torre. Torre F8 por parte del gran maestro indio. Alfil E4 del argentino. Nuevamente una jugada muy precisa atacando la dama. Dama B4. Las negras reaccionan atacando dos piezas de las blancas. Pero Faustino vuelve a contraatacar con caballo F5, ¿no? Una jugada durísima porque amenaza mate de inmediato con dama por G7 y otros temas como caballo por H6 aprovechando la clavada. Pueden ver que ahora las negras empiezan a tener problemas en el flanco de rey, peón de más, pero las blancas tienen mucho contrajuego. G6 por parte de Inillán, que bueno, ahora curiosamente ataca tres piezas blancas, ¿no? La torre, el alfil, el caballo. Pero Faustino jugó torre E3. Buena jugada defendiendo su alfil y bueno, el caballo está defendido porque el peón está clavado. Inillán jugó caballo F6, de nuevo atacando el alfil. Y ahora Faustino jugó caballo por H6. Ojo, no es mala, pero era preferible alfil F3 para tocar el peón D5 y el de H6. En caso de caballo 6 H5, vendría alfil por, caballo por y torre B3. Y bueno, de nuevo, se amenaza la dama, el peón D5, el de H6. Ahora, caballo por H6 debe ser suficiente porque las blancas recuperan algo de material. Rey H7 por parte de Inillán, caballo G4 por parte de Faustino, caballo 6 H5, dama H4 y F5, ¿no? Las negras siguen jugando bastante agresivas, aquí meten unos calzoncillos, pero en este caso no es suficiente para quebrar la resistencia de las blancas, ¿no? Faustino simplemente jugó G3, eso sí, pueden ver allí que acaba de hacer este movimiento con 3 segundos en el reloj. Hay que tener mucha sangre fría para no colapsar en este tipo de posiciones. El gran maestro indio jugó F por E4, Faustino jugó G por F4, E por F4 y tras torre E2 pueden ver que las negras se vuelven a quedar con un peón de más, pero en una posición que está igualada. Sin embargo, aquí en esta posición que parecía todavía crítica y donde parecía que se podía apretar a la blanca, sobre todo por su desventaja en el tiempo, el gran maestro indio jugó F3 y se colgó un bonito tema táctico. Hay que decir que en el directo uno de mis suscriptores me decía dama de 6. Ojo, una jugada muy interesante, sobre todo para un apuro de tiempo, porque pueden ver que se amenazan jugadas como F3, jaque a la descubierta, cae la torre, ¿no? Las blancas tendrían que calcular muy bien la jugada torre por E4, porque tras F3, bueno, el rey empieza a quedar en una red de mate, ¿no? El caso es que igual las blancas tienen la jugada torre 5, aunque parezca mala, en realidad es buena, y aunque la torre se clava, vendría torre 8, dama G5 defendiendo, rey G7 y dama E3. El tema es que, bueno, no hay cómo seguir aprovechando, digamos, la clavada de la torre, ¿no? Si caballo F6, pues las blancas jugarían dama H6, rey F7 y dama F4, ¿no? Increíble, ahora el caballo está clavado y bueno, en cualquier momento viene la táctica, ¿no? Así que era una jugada interesante para presionar, pero Inillán jugó F3, tras lo cual Faustino jugó la espectacular torre por E4, sacrificando la torre porque sabe que hay un tema en el aire que es el jaque a la descubierta. Inillán jugó dama por E4 y bueno, esta partida terminó de una manera que nadie esperaba, ¿no? Fíjense que Faustino jugó caballo F6, jaque a la descubierta, cae la dama, pero en realidad tras torre por, dama por E4 y torre F5 se firmó el empate. Porque aunque las blancas tienen dama contra torre y caballo, bueno, en realidad la dama no puede ganar en esta posición. Aquí como mínimo las negras tienen una poderosa fortaleza por donde las blancas no van a poder entrar. Supongamos que las blancas juegan dama jaque, pues viene rey G8, ¿no? Y tras dama E6, rey G7, dama E7, torre F7, dama E5 y rey G8. Fíjense que siempre el rey va a estar en las casillas G8, G7. La torre se puede colocar en F6 si quiere para defender al peón. Defiende el de F3. El caballo está defendido y bueno, todo queda absolutamente defendido. Por eso, tras esta jugada se firmó el empate. Y bueno, Faustino Oro continúa invicto y en camino a su primera norma de Gran Maestro. Recuerden que
tiene que hacer alrededor de 6 puntos y medio, ya que la performance la tiene muy alta porque tras 4 rondas ha enfrentado a 4 grandes maestros. Y bueno, como les prometí, por acá tienen la tabla de posiciones para que sepan cómo va el torneo. En el primer lugar, el fuerte gran maestro serbio Aleksandar Indik, que últimamente está a un nivel brutal con 3 puntos y medio, seguido por Anish Giri, también con 3 y medio, quien ganó una muy buena partida el día de hoy. Después el gran maestro indio Vishak NR, Dai Changren, el chino, Parham Zulu, todos con 3, Nicolás Teodoru, Amin Tabatabaei, Adam Kosat, Andy Woodward y Nodirbek Abdusatorov, el número 1 del torneo en el 10º puesto. Pueden ver lo difícil de este evento, pero bueno, ahí va Faustino con 2 puntos y medio. Vamos a ver de qué va en la tabla. Busquemos los de 2 y medio. Bueno, aquí todavía no aparece. Vamos a alargar un poquito más. Bueno, aquí lo tienen. Aparece en el puesto 27 con 2 puntos y medio, pero invicto, ¿no? Y una performance bastante alta de 2.669. Así que todavía en buen camino para lograr su primera norma. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta partida? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.